Mis amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas ya viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor, queridos hermanos, en nuestros corazones. A la verdad, queridos hermanos, este texto de la palabra del Señor nos da grandes enseñanzas espirituales para nosotros, para poder servir y confiar más en nuestro Señor Jesucristo. Esta era la tercera vez que Jesús se aparecía a los discípulos después de su resurrección, y esto fue junto al mar de Tiberias. La primera vez cuando Jesús se aparece resucitado a sus discípulos es cuando el mismo día que él resucita, por la noche se presenta donde estaban los discípulos reunidos en un lugar, encerrados, y Jesús se presenta en medio de ellos. El Señor nos ayude. En esa ocasión no se encontraba Tomás. Después la segunda ocasión son 8 días después. Jesús nuevamente se vuelve a aparecer delante de sus discípulos, pero en esa ocasión sí estaba Tomás. Y ahí Jesús le muestra las manos y el costado a Tomás, y Tomás cree y ya deja de ser un hombre incrédulo. Y la tercera vez es esta, cuando Jesús, esto estando en el mar de Tiberia, se aparece a sus discípulos y les empieza a enseñar esta verdad espiritual a Pedro y también a los que estaban con él. Que el Señor nos bendiga y nos aumente la fe. Ahora es importante meditar, queridos hermanos, cómo Dios se refiere a sus hijos, a nosotros, a los que servimos y adoramos su santo nombre, el cual Él nos ha traído, ¿cierto?, a sus caminos santos. El Señor nos aumente la fe y la confianza. Él en el versículo 15 dice, ¿cierto?, y nos describe como corderos. Recordemos que los corderos son las crías de las ovejas. Y en el versículo 16 nos trata como ovejas. El Señor nos ayude. Esto significa algo importante que nosotros también debemos de entender. ¿Por qué Jesús nos trata como ovejas y como corderos? Lo primero es porque las ovejas necesitan continuamente un cuidado pastoral. Las ovejas no pueden estar solas. El Señor nos aumente la fe y la confianza. También porque necesitamos como ovejas del Señor alimentarnos constantemente con la palabra de Dios. Las ovejas necesitan buenos pastos para crecer en el espíritu, para crecer en su vida espiritual. Y lo tercero es que como ovejas necesitamos la dirección, la protección y la corrección constante del pastor, del príncipe de los pastores, queridos hermanos, ya que como ovejas somos inclinados a caminar errantes hacia el peligro. Que el Señor tenga misericordia. De repente, nuestras acciones y el camino que tomamos, hermanos queridos, no es el correcto y en vez de llevarnos en bendición, nos puede traer peligro y nos puede también quitar la bendición de ser parte de los escogidos
del reino de Dios. Ayúdenos el Señor y Dios nos bendiga. Jesús, cierto, en este texto de Juan 21, del 15 al 17, le pregunta en 3 ocasiones a Pedro si lo ama. En dos respuestas de Pedro le dice que lo ama. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero en la tercera vez que Pedro, cierto, le responde a la pregunta del Señor, Pedro se coloca triste y ya no dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, sino que dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Algo cambió en Pedro, cuando Jesús por tercera vez le dice si lo ama. El Señor nos aumente la fe, queridos hermanos. La enseñanza para nosotros, amados hermanos, en este relato de la palabra del Señor, está en la actitud de Pedro. Y debemos de nosotros también considerar las palabras del apóstol y meditar también si nosotros muchas veces actuamos como Pedro. Pedro confiaba en sus propias palabras y en sus propias decisiones cuando decía, sí, Señor, tú sabes que te amo, una seguridad que había en él. Que el Señor nos aumente la fe, que Dios tenga misericordia. Queridos hermanos, la seguridad de Pedro no estaba ni dependía de Dios, sino que su seguridad de sus palabras estaba en él mismo, en sus propias palabras, en lo que él pensaba y en lo que él hacía. Al igual que muchos cristianos, queridos hermanos, hoy día confiamos mucho en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decidimos, en lo que nosotros hablamos, queridos hermanos, como que eso es ley, como que eso es lo correcto, ¿ya? Y que a la verdad, hermanos queridos, no necesitamos más. Que Dios tenga misericordia. Pero queridos hermanos, nosotros debemos aprender a confiar y depender solamente de Dios. Pedro no confiaba ni dependía de Dios como Dios quería. El Señor nos ayude. Su confianza no estaba puesta en Dios, sino en lo que Él decía y en lo que Él hacía. Queridos hermanos, que nuestra confianza, por sobre todas las cosas, esté en Dios. Recordemos lo que le dice Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Muchas veces nosotros nos equivocamos y erramos, hermanos queridos. Por eso debemos aprender a depender y a confiar solamente en Dios. En el versículo 17, hermanos queridos, nos dice que Pedro se entristeció de que Jesús le dijera, me amas. Y aquí hubo un cambio en el apóstol del Señor en la respuesta que Pedro le dice al Señor. Ya no le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, sino que le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ya no estaba su confianza en lo que él decía, sino que su confianza ahora entendió que estaba puesta en Dios, que él dependía de lo que Dios es y lo que Dios era en su vida. Ayúdenos el Señor. Ya no era una afirmación en lo que él decía, ¿cierto? Sino que entendió que Dios sabe todas las cosas. Su confianza ya no estaba en sus propias palabras, sino que su confianza ahora estaba en Dios. Lo que decíamos al principio. Muchas veces confiamos mucho en lo que nosotros hacemos y no le dejamos cabida para que Dios sea el que nos guíe y nos dirija en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Nosotros, al igual que Pedro, debemos aprender de que Dios sabe todo de nosotros. Él lo conoce todo, a Él no le podemos ocultar nada. Lo más íntimo de nuestro ser, Dios lo conoce. Y tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, porque en Dios hay seguridad, porque en Dios hay paz, porque en Dios hay amor, porque en Dios hay restauración, porque Pedro, siendo un hombre que había negado al Señor, un hombre que huyó cuando vinieron a apresar al Señor. Dios no lo desechó, sino que nuevamente lo puso en el ministerio para que él siguiera trabajando en su obra
y fue uno de los más grandes apóstoles, ¿cierto?, de la iglesia. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Tenemos que aprender a depender de Dios y no en nosotros mismos. Reconocer y hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos. Debemos de aprender a preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Si nuestras decisiones, si nuestro servicio que damos al Señor está en perfecta armonía con la voluntad de Dios, o estamos sirviendo al Señor de acuerdo a lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos. Si queremos escuchar la voz de Dios y entender si estamos en lo correcto, hermano, vaya, doble sus rodillas, ore a Dios, busque en la palabra y Dios tendrá la respuesta para usted como la tuvo para Pedro. De ser un hombre que confiaba en sus palabras, entendió que tenía que confiar en Dios porque Dios lo sabe todo. Oramos. Padre bendito, lleno de amor y de misericordia, estamos delante de su presencia. Le damos gracias por todo el bien que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias por enseñarnos a no confiar en nuestras palabras y en nuestras decisiones, sino aprender a confiar en usted. Usted tiene que ser al primero que le consultemos. Usted tiene que ser el primero, Señor, que tiene que saber lo que hay en nuestro corazón, porque de usted viene la respuesta sabia, justa, recta y verdadera. Ayúdenos a depender de usted y a no confiar en nuestras decisiones y en nuestros deseos, sino aprender a confiar en su palabra, en su Espíritu Santo y lo que usted tiene para nuestras vidas. Gracias, bendiga esta su palabra, se lo pedimos, en la bendición gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta semana que comienza y en todo lo que usted coloque mano, Dios les sea prosperando grandemente.